ponente al maestro Ángel Horacio Mesa Romero, también de aquí de Casa de la UAM, con su ponencia que se titula Donald Trump y la profundización de la agenda belicista. Adelante, maestro Mesa, cuenta usted con 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, al parecer ya dieron mucho preámbulo de lo que el día de hoy voy a exponer. Sin embargo, en este caso vamos a sacar la bola de cristal un poco y vamos a empezar a pensar en estos escenarios, pero muy enfocados en los actores, ¿no? Mi tesis de maestría tuvo la certeza quizá de poder identificar tres caminos o tres características que tiene Donald Trump conforme a su política exterior y conforme también a su personalidad. Mismas que voy a ir explicando conforme vayamos avanzando en las diapositivas. La siguiente, por favor. Tenemos que partir de los antecedentes, que en este caso el maestro Zamarrón ya me ayudó mucho en esta parte, que tiene que ver con la guerra contra el Estado Islámico. Le tocó heredar, en este caso a Donald Trump, este conflicto, ¿no?, contra el Estado Islámico. Prácticamente para principios del 2018 ya tenían solucionado este problema. ¿Cuál había sido el problema que no pudo solucionar en su momento Obama? Que faltó fuerza de fuego a las milicias apoyadas por Estados Unidos para poder, digamos, entrar directamente a los territorios conquistados por el Estado Islámico y de esta forma ya terminarlos de una vez por todas. Hay combinado, obviamente, con una serie de trabajos de aviación que se encargaban de bombardear lugares específicamente de concentración de militares del Estado Islámico. De igual manera, como dice el compañero, los acuerdos de Abraham, estos son firmados entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, en septiembre, con la intención de, digamos, de acercarse a Israel y reconocer su presencia en el lugar. Dos actores anteriores ya lo habían reconocido, en este caso Egipto y Jordania, y nada más hacía falta este. Sin embargo, como bien comentaba el maestro Zamarrón, hacía falta un eslabón, y en este caso es Arabia Saudí. Más adelante, diciembre del 2018 se le hizo muy fácil comentar a Donald Trump, vamos a sacar las tropas estadounidenses de la región. Principalmente mencionó y lo ejecutó en Afganistán y Siria. Todo el mundo puede recordar en 2021 las imágenes de Afganistán y cómo va saliendo este Boeing gigantesco de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y muchas personas siguiéndolo, ¿no? Y todo el material, miles de millones de dólares en material bélico que se quedó en Afganistán. Acá también hay otro elemento muy importante. Donald Trump hace formal la salida del Plan Integral de Acción Conjunta. Este plan era con Irán y tenía que ver con la parte de un acuerdo nuclear. Este acuerdo nuclear se topaban la capacidad nuclear de los países para únicamente que Irán pudiera alcanzar una energía nuclear para poder electrificar al país y no poder crear una arma de destrucción masiva. Ya para el 3 de enero del 2020, como pueden ver, la dinámica fue muy rápida en el periodo de Donald Trump respecto a Medio Oriente. Ya se ejecuta el asesinato de Qasem Soleimani, uno de los principales, en este caso, militares del grupo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que en realidad tenía mucho poder, mucha potencia, había recopilado una gran cantidad de experiencia en el campo de batalla y era un activo estratégico de parte de Irán. Y en este caso, por último, y esto es muy importante porque esto sienta las bases de la reflexión final, es el diagnóstico de Donald Trump. Es verdad que se decía, no, pues vamos a sacar tropas, pero en realidad su diagnóstico era que la salida de tropas no era, digamos, para debilitar su presencia, sino era porque en la revolución de los asuntos militares que hubo en esta época, donde ya se empezaron a utilizar drones para atacar a los diferentes grupos, etcétera, etcétera, hubo falta un elemento muy importante que tiene que ver con la apropiación cultural, o en este caso, cómo Estados Unidos llega a las regiones e impone su visión del mundo sin desde este caso hacer este ejercicio de apropiamiento de un poco de la cultura local y de esta forma generar estos consensos tan necesarios, ¿no? Siempre fue de una manera muy impuesta, lo que de alguna otra manera eso sentó las bases de los fracasos constantes en la región. Digámoslo un poco más simple, la visión republicana de Donald Trump difería de la visión republicana de Estados Unidos de su génesis histórica de los últimos años. ¿Por qué? Porque Donald Trump veía un mundo republicano distinto, con
polos de poder regionales. No veía esta función de Estados Unidos como el gran policía mundial. Él quería, de alguna otra manera, deshacerse de esta parte por la sangría económica que representa ser el hegemón y tener presencia en más de 800 bases militares con N cantidad de personal militar alrededor de todo el mundo. Esto era una sangría y para Donald Trump él decía que creo que es mejor para este momento hacer una repartición del mundo en una visión regional antes que mantener esta parte de la hegemonía o el nuevo siglo americano. La siguiente, por favor. Después del 7 de octubre, esto es importante como un punto paréntesis, Estados Unidos recibió en sus bases militares de la zona más de 211 ataques, en este caso a puntos muy específicos donde tenían concentración de tropas. Estos ataques se hicieron casi en su mayoría con la utilización de drones. Y de alguna otra manera esto, ¿en qué se refleja? En la política exterior de Biden respecto a Medio Oriente, porque hubo una especie de congelación del conflicto con respecto al eje de la resistencia, digamos. Una vez que eran atacados estos centros de mando estadounidense, no tenía una respuesta inmediata, ¿no? Como en algún momento dado esperarían alguien o los analistas internacionales de una potencia hegemónica, que pudiera responder en el acto los ataques que se le perpetuaron. No fue el caso. La situación es que para Biden, digamos, no había una premura por avanzar en este tema. En realidad concentró más sus esfuerzos en el conflicto ruso-ucraniano. La siguiente, por favor. Mi tesis de maestría me permitió identificar 3 elementos que caracterizan a la política exterior de Donald Trump, pero no solo a la política exterior de él, sino a su personalidad misma, y que tiene que ver con la impredecibilidad, el realismo transaccional y el unilateralismo operacional. La siguiente, por favor. La impredecibilidad es una estrategia que se basa en no revelar los movimientos militares, económicos y políticos que va a ejecutar para conseguir sus objetivos. Dicha estrategia fue identificada por Mitchell Bentley, que identifica que el comportamiento impredecible fue un acto deliberado y estratégico de su administración, considerando dicha estrategia como una ventaja en el escenario internacional. Esto ya había pasado antes con la famosa teoría del loco de Richard Nixon, por ahí de 1970. ¿Qué es esto de la imprevisibilidad? Bueno, pues que de un día para el otro el mandato es a través de Twitter y de X, y de un día para otro puede haber una guerra comercial, puede matizarse, puede no matizarse, puede aumentar los aranceles, 25%, 50% acumulado, etcétera, etcétera. Eso es totalmente impredecible y es una estrategia deliberada de política exterior. Las amenazas de Irán y los desgastes militares de Estados Unidos a Israel, eso hace que de alguna otra manera la actuación de Donald Trump para la región en este nuevo mandato sea también impredecible, porque es verdad que ellos quieren, digamos, consolidar un conflicto mucho más grande en la región de Medio Oriente, atacando directamente a Irán. Como vamos a ver un poco más adelante, esta declaración no la saco yo, la saco, por ejemplo, de Mohamed Al-Thani en una entrevista a Tucker Carlson, donde dice que, pues bueno, es más que obvio y que estamos muy cerca de un conflicto directo contra Irán. ¿El interés nacional o el interés israelí? Esa es la pregunta que quizá al final de la presentación vamos a poderle dar respuesta. Esto es parte de la imprevisibilidad. Nos hacen creer que es el interés nacional de Estados Unidos, cuando en materia interna vemos que cada día hay más protestas respecto a la posición del AIPAC y al poder hegemónico que ejerce Israel dentro de la política interna de Estados Unidos. Hay censura en las universidades. Igual, va con la misma idea de la censura y criminalización de los árabes en Estados Unidos. Y por último, preguntarnos, ¿paz o guerra? Porque por un lado el discurso, la narrativa nos dice que vamos a la paz, pero las acciones que van ejecutando día con día, al menos en esta región, apuntan a la guerra. Siguiente, por favor. El realismo transaccional se entiende como una política exterior con visión realista respecto al sistema internacional y transaccional respecto al comercio, estableciendo nuevos acuerdos y compromisos internacionales bilaterales y asimétricos que le permiten obtener ganancias relativas mayores a las de sus socios. Acá es un viraje muy importante, porque digamos la visión de la política, por ejemplo, cuando estaba Obama, era una visión de la totalidad, digamos.
ganar un conflicto era ganarlo a todas luces, ¿no? Y que no hubiera, digamos, una duda de quién ganó el conflicto. En este caso, con el realismo transaccional, se aceptan, digamos, ganancias relativas. Ok, no gano el conflicto de Ucrania, pero al menos mantengo mi hegemonía en Medio Oriente. ¿Qué te parece? Ese es parte del realismo transaccional que caracteriza a Donald Trump. Lo podemos ver en ejemplos de situación. Uno de ellos es la recuperación de la confianza con Riad. ¿Por qué se está hablando de la crisis ucraniana en Riad? Hay una lógica detrás de esto, es que porque quieren darle un peso de soft power y hard power a Arabia Saudí como un elemento muy importante, digamos, como el hegemón regional, digamos, en opacidad a Irán, por ejemplo. Hay un ultimátum directo a Hamas con la entrega de los rehenes y ya se les dice definitivamente, ¿no? Si no los entregan en tal fecha, cosa que no cumplió, se van a abrir las puertas del infierno, ¿no? En un acuerdo de paz donde Ucrania, donde Steve Witkoff, eso es algo muy interesante, porque Steve Witkoff es el encargado de despacho para asuntos de Medio Oriente y actualmente es el que está negociando el fin del conflicto ruso-ucraniano. ¿Coincidencias? Pocas. Entonces, aquí la idea es que Rusia no se meta a apoyar a Irán en el conflicto del Medio Oriente. Y vuelta del Estado Islámico en Siria con un grupo pro-israelí, dicen los estadounidenses, ok, ya no está Bashar al-Assad, tenemos al Estado Islámico, no importa, mientras el Estado Islámico se comporte con Israel, lo toleramos. Esto es realismo transaccional. En una visión de totalidad dirían, no, tenemos que acabar con el Estado Islámico, con Bashar al-Assad, y Israel se tiene que quedar con Siria, punto. Acá la negociación es distinta, se permiten, digamos, obtener ganancias relativas. La siguiente, por favor. El unilateralismo operacional, es un objetivo que ha llevado prácticamente Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero más dramáticamente después de la caída del muro de Berlín, donde Estados Unidos encontró, digamos, su momento unipolar, ¿no? Y desde ahí empezó a darse cuenta que las instituciones que había creado para regular la economía mundial y la política mundial les estorbaban para este momento. Entonces, para este momento de unilateralismo operacional, lo que importa es que digamos, estos contrapesos no existan y que no haya, digamos, una oposición real a los deseos de Estados Unidos. Podemos hablar que la política hipócrita de Estados Unidos e Israel lo están aislando más de lo que ellos lo calculan, ¿no? Igualmente, estamos hablando de un ataque inminente a Irán, donde también hay una subestimación al rival. Hubo dos ataques, el Promesa Verdadera 1 y el Promesa Verdadera 2, por ahí del 2024, donde, pues, bueno, sé que no fueron muy sonados, pero en realidad alcanzaron sus objetivos, que fue de alguna otra manera demostrar que Irán tiene la capacidad de poder golpear el corazón de Tel Aviv, de Israel en este caso. Subestiman a los países árabes, consideran que la alianza de Estados Unidos-Israel es invencible. Hay una necesidad de cerrar el capítulo ucraniano debido a la sangría de recursos que esto implica, y hay otra realidad, que es que China va a defender a Irán por su posición geográfica estratégica, porque como bien decía el compañero, no solo es la parte geopolítica de los recursos, también es su posición geoestratégica. ¿Por qué? Porque viene siendo la puerta entre Occidente y Oriente, digamos, es el punto intermedio entre dos grandes culturas que están disputando el poder geopolítico. La siguiente, por favor. Por último, bueno, ¿cuál es esta continuación de la agenda belicista? Pues bueno, es recuperar la alianza estratégica con Arabia Saudí, restablecer los acuerdos de Abraham, como lo dijo el compañero, e incluir ya ahora sí, de una vez por todas, Arabia Saudí, generar esta idea de la Riviera Gaza, un apoyo incondicional a la agenda bélica de Israel, el establecimiento del corredor India-Medio Oriente-Europa. Esto no lo comentaron, pero cuando estaba, en este caso, Biden, él en 2023 en el G20 dijeron la necesidad de crear un corredor comercial entre la India, Medio Oriente y Europa, que iba a ser, digamos, la contracara de lo que viene siendo la nueva ruta de la seda de China. Y por último, pues bueno, estamos viendo todas las alarmas de posiblemente un confrontamiento directo de Irán, y en este caso, pues bueno, es importante retomar las palabras de Mohamed Al-Thani, que comenta que sí, es verdad que Irán es un actor incómodo hasta para los mismos países árabes, sin embargo ellos entienden que
es un actor que no se va a quitar de la noche a la mañana y que es mejor en el largo plazo llevar una muy buena relación con este actor, porque de esta forma, digamos, hay un crecimiento compartido. ¿Por qué? Porque al final del día, si llegan a atacar, y esto lo dice el entrevistado, si llegan a atacar una base nuclear en Irán que se encuentra justo enfrente de Qatar, automáticamente eso va a ser una desgracia para todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, debido a la contaminación de las aguas que va a llevar como consecuencia directa a esta situación. Por último, la última pantalla es una muy buena reflexión y que se habla sobre una historia de niños que se llama El nuevo traje del emperador. Cuando llega Donald Trump en su primer gobierno, llegó con dos personas leales. En este caso era Steve Bannon y el general Flynn. Actualmente, prácticamente todo su departamento son de leales. Son personas leales a esta persona, que le aplauden y que le dicen que todo va bien, que su política está increíble, que wow, es impresionante la forma en la que retomó el poder de Estados Unidos. En 20 días, 2 meses, no lo ha retomado, es la verdad. Sin embargo, lo que está de fondo es que es observable que el emperador está estrenando un traje, ¿no? El traje que todos le aplauden y le dicen que se ve increíble, sin embargo, el emperador está desnudo. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos los ponentes por ajustarse muy bien a los tiempos y por sus excelentes presentaciones que nos llevan a la reflexión. Definitivamente, yo creo que tenemos tiempo para hacer cuando menos una ronda de preguntas y respuestas, porque creo que no se puede quedar solamente en estas presentaciones, ¿no? Que nos invitan, como ya lo señalé, a la reflexión. Es curioso porque la mesa gira en torno a, bueno, vayan preparando sus preguntas, me va a tomar un par de minutitos nada más. Es curioso que la mesa gira en torno, sobre todo a Medio Oriente, se tocaron algunos aspectos también de Asia Central y definitivamente las ponencias iban en esa dirección, pero no pude evitar notar que cuando menos 3 actores internacionales aparecían constantemente en cada uno de los trabajos, y estos son China, Rusia y los Estados Unidos, ¿no? Hace algunos años, cuando digamos, se comenzaba a plantear de manera más sólida, más seria en los espacios académicos las perspectivas de multipolaridad, parecía que esto era una situación un tanto alejada del presente, ¿no? Que tal vez se podía construir, pero pues en un futuro tal vez algo lejano, y los temas más bien de cooperación, de comercio, de vínculos comerciales, eran los que ocupaban mucho de los esquemas, de las reflexiones que teníamos, pues en ese momento algunos estudiantes y profesores, ¿no? Pero hoy en día veo que, bueno, el mundo ha cambiado, no sé si para mejor, pero está hablándose o podemos observar claramente un nuevo reacomodo internacional en donde definitivamente estos 3 países tienen mucho que hacer y mucho que, mucho que decir en los asuntos de otras regiones, ¿no? Definitivamente Medio Oriente no se puede comprender sin la participación de estos 3 actores, pero reconozco, por supuesto, lo valioso de las presentaciones en el sentido que nos llevan a la región y que nos permiten comprender estos procesos de transformación internacional desde lo local, es decir, desde esas localidades, desde esos lugares, y desde ahí entonces ya se proyecta esta relación. Es decir, no quiero obviar o no quiero eliminar el papel tan importante que pueden tener también los actores regionales que se tocaron a lo largo de todas estas ponencias. Les agradezco. Muy bien, pues damos paso a pues una ronda de preguntas y respuestas, no sé si unas 3 o 4 preguntas para aquí los ponentes, por favor. No se peleen. Yo tengo aquí algunas preguntas y reflexiones en torno a esto. En el caso de Guillermo, a mí me llamó la atención su presentación en torno a, yo lo planteaba así como una especie de triángulo entre Rusia, China y Asia Central, cómo estos 3 actores, esta región, tiene un impacto en las relaciones económico-comerciales con Europa en un contexto internacional realmente complejo por la existencia de un conflicto abierto en el este de Europa, particularmente en Ucrania. Entonces, este triángulo entre Rusia, China y Asia Central, ¿cómo impacta a Europa? ¿Cómo impacta el objeto de su investigación? Para el maestro Misael, cuando usted presenta el tema, me llama mucho la atención de entrada, ¿no? Esta cuestión de seguridad nacional contra seguridad regional.
¿Qué implicaciones tiene poder observar esta contraposición de estas dos perspectivas? Digo, saliéndonos un poco del área, cuando planteamos Europa y pensamos también en esta idea de seguridad, muchas veces se plantea de una seguridad europea hacia adentro, en donde dejan fuera a otros actores y al final del día pues no hay seguridad para nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos observar este tipo de fenómenos en el área que usted estaba manejando? Para el maestro Carlos Hugo, me llama, bueno, su posición excelente, pero ¿por qué Estados Unidos se contrae? O sea, ¿por qué Estados Unidos de pronto deja de tener esa presencia en otros sitios? Ya no le alcanzan los recursos, ya no tiene ese ímpetu, digamos, mesiánico. ¿Qué está sucediendo con los Estados Unidos? Si bien Trump es un actor importante, pero tal vez es un tema que podríamos pensar que pueda ser estructural. Y como en el caso particular con el maestro Horacio, cómo esta agenda belicista tiene cabida, un poco por ahí con este realismo transaccional, pero cómo tiene cabida que por un lado se habla bueno, se plantea un belicismo que me parece pues es parte de la agenda de política exterior de los Estados Unidos, pero en un escenario en donde también Donald Trump se ha, vamos a decirlo así, jactado de ser un presidente que no solamente no abrió nuevos conflictos, sino que está en la disposición de arreglar algunos de estos conflictos, ¿no? Concretamente mencionó pues que en 24 horas o incluso un poco menos, bueno, yo también estoy exagerando, resolvía el conflicto en Ucrania, y no solamente no se ha resuelto, sino que parece que esta agenda belicista pues sí está muy claramente sobre la mesa. Entonces no sé si pudiera abundar un poquito más sobre el tema. Entonces, si gustan un par de minutos cada uno de ustedes para las respuestas. Ah, bueno, la doctora Ana Teresa tiene por aquí una pregunta. Ah, ya nos están apoyando. Y si por ahí queda alguna otra pregunta, por favor. Bueno, primero que nada, felicidades a la mesa. Se nota el esfuerzo, la perseverancia y cómo se han transformado en personas, pues en especialistas que van cada vez más sabiendo sobre sus temas de investigación. Y eso desde luego es un gran orgullo para la maestría, porque fueron alumnos de la maestría, y para el doctorado. Eh, por eso yo quisiera preguntarles cada uno desde su óptica la idea de la ruta de la seda que pasa por Asia Central. Yo creo que está en la mira de Trump porque pues sabemos que China es el principal enemigo, ¿no? Yo quisiera que abundaras al respecto. También, pues, Hugo, verdaderamente es inmoral la política que tiene Estados Unidos de apoyo a Israel y de acabar con los palestinos, y cómo puede plantearse qué ética hay en Occidente sobre los cuerpos muertos de los palestinos, poner un centro de recreo, ¿no? Un resort. ¿Cómo puede ser eso? Es verdaderamente inmoral, ¿no? Y pues para Horacio, que realmente me uno a la pregunta, ¿qué es lo que sucede con Estados Unidos? Está dando patadas de ahogado, ya está su decadencia muy presente, que gastó demasiado en las guerras desde que se cayó la Unión Soviética, y ahora cree que un tipo bastante cuestionable como Trump, un empresario que cree que la política es una cuestión simplemente de mandar una empresa, de gestionar una empresa, ¿cómo piensa que voluntaristamente va a lograr todos sus objetivos? Ya vemos que la guerra que tratar de pacificar a Ucrania con Rusia, pues vemos cómo ha fracasado, ¿no? Hasta ahorita no se ve ningún tipo de avance. Y finalmente, para ya no tardarme más, el tema de Irán, Misael. Yo creo que Irán está en un gran peligro en este momento. No sé qué pienses tú desde tu óptica y los estudios que has hecho,
pero uno de los objetivos primordiales, ya lo dijo Trump, con ese tonito de ser el amo del mundo, si ustedes no hacen lo que queremos, van a lamentarlo mucho. Bueno, ¿qué se cree? El dueño del mundo sí se cree eso, pero yo creo que el mundo le puede dar buenas lecciones. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por allá atrás hay algunas otras preguntas. Gracias. ¿Escucha? Ok. Mi primera pregunta es para el doctor, para el maestro Misael. Ok. A ver. Maestro, ¿puede el multilateralismo poner fin al enfrentamiento nuclear con Irán? Primero, ¿por qué? Si bien el Tratado de no Proliferación Nuclear limita a Irán producir uranio de alto nivel, el cual está dirigido principalmente para la producción de armas nucleares, este no limita a Irán producir uranio de bajo nivel, que está destinado principalmente a la producción de energía. Mi pregunta se centra principalmente en la función del multilateralismo por parte de los países que puedan frenar no enfrentamiento nuclear, porque creo que hay que ser muy sigilosos con las palabras, porque no hay ningún enfrentamiento como tal. Ninguna de las naciones está detonando bombas atómicas en ningún territorio en estos momentos. Yo creo que solamente es una forma de demostración de poder por parte de ambos bandos, tanto de Estados Unidos como de las potencias, por ejemplo, Irán, una potencia regional, para demostrarle al mundo de que se puede defender con base en lo que usted nos menciona, que pues está al acecho, ¿no? Tiene cuántas bases estadounidenses en su perímetro. Básicamente aquí sería, primero, el papel del multilateralismo para detener un enfrentamiento por el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Que ojo, en este informe de la Organización de las Naciones Unidas menciona básicamente que los iraníes están buscando construir instalaciones para desarrollo de uranio de alto nivel, pero con finalidad comercial. Es decir, quieren utilizar las herramientas o los recursos que tienen a su disposición para hacerse más atractivos a la inversión y al desarrollo de su misma sociedad. Yo insisto que no creo que nadie, ningún joven en la actualidad esté dispuesto a irse a matar a una guerra o a irse a pelear por una ideología o quizás por un estado, y lo vemos básicamente en Ucrania, que si bien se nos está vendiendo en los medios de comunicación que los soldados ucranianos tienen gran valentía y heroísmo por su nación, pues también queda sobreasentado que los mismos jóvenes ucranianos están huyendo del campo de batalla, tanto rusos como ucranianos, ¿no? Ambos bandos tendrán sus argumentos para justificar su combate. Esa es mi primera pregunta. Dentro de la primera pregunta… por favor, las demás un poco más breves. Sí, gracias. Sí. Dentro de la primera pregunta sería, ¿por qué esta paranoia en torno de los Estados Unidos? Explico rápidamente ya la segunda. Porque en 1980, si recordamos, durante 82, porque ya estaba Ronald Reagan. Ronald Reagan impuso aranceles del 35% a la primera oleada de la industria japonesa, que estaba afectando principalmente a los sectores de Detroit. Pero los japoneses dijeron, incluso hasta empresas Toyota y Nissan principalmente, agradecieron estos aranceles por parte de la administración de Reagan porque les permitió afinar su estrategia comercial. Es decir, los japoneses se adaptaron a estos aranceles que Reagan en aquel entonces les impuso. ¿Me explico? Y de esa forma pudieron adaptarse primero al golpe económico estadounidense y segunda, pues creo que va de la mano, y ahí le pido su opinión al maestro Horacio, que si en lugar de verlo como una agresión, lo veríamos como una oportunidad de adaptación, porque estamos ese es el principal argumento de Trump, un comercio libre, justo y competitivo, con base en lo que dice él. Y ya para finalizar la misma pregunta, también, yo creo, desde mi punto de vista, como un joven y igual estudiante de posgrado, tengo una idea totalmente distinta de Donald Trump. Para mí el señor es un hombre de negocios, pero con ciertos intereses. Si bien se caracterizó en su primer mandato por no desatar ninguna guerra, ahorita vemos que tiene un cambio discursivo respecto a la situación en Yemen. Pero creo que también hay que celebrar
y ver la estrategia de negociación que tiene con Rusia, el acercamiento que tuvo en San Petersburgo respecto a ver, Putin, ok, yo voy a respetar los acuerdos que se alcancen primeramente con Ucrania, pero permíteme o permita a las empresas estadounidenses hacer negocio y desarrollar la industria de extracción de tierras raras en tus nuevos territorios conquistados. O sea, esa es una estrategia, vamos, como del ganar-ganar, ¿no? Le reconozco a los rusos la victoria que tuvieron en los territorios que acaban de ganar, y lo vimos en el derecho al veto en las Naciones Unidas, ¿no? Cuando los mismos integrantes del Consejo de Seguridad votaron en contra de Rusia, Estados Unidos tuvo un cambio total de su postura y se abstuvo de esta votación de culpar a los rusos de los supuestos crímenes de guerra que había cometido en Ucrania. Entonces, esas serían mis dos preguntas para los... Muchas gracias. ¿Habría una última pregunta? ¿No? Entonces, por favor, le cedemos la palabra a nuestros ponentes. Tienen los mismos 2 minutos, pero ahora con más preguntas, entonces el reto se vuelve mayor. Vamos igual en el orden de las presentaciones, por favor. Hola, hola. Aquí estoy. Bueno, en la cuestión que preguntaba profesor Mauricio sobre el impacto en Europa de este corredor transcáspico. Bueno, el primero es, hemos visto que la Unión Europea y Europa en general, en este reacomodo y reajuste mundial, ha estado perdiendo protagonismo, ha sido uno de los grandes perdedores. ¿Qué pasó con Ucrania, con las negociaciones? ¿Dónde quedó Europa? ¿Qué ha estado haciendo Macron y todos estos líderes europeos? Entonces, una de estas cuestiones, una de estas posibilidades es buscar alianzas, buscar nuevos aliados, encontrar nuevos horizontes. Si bien los socios históricos de Europa están alejándose, como es el caso de Estados Unidos, mirar hacia otros mercados, mirar hacia otros socios que están también buscando otros tipos de alianzas, como es todos los países de Asia Central, es importante para ellos. Y en segundo punto yo pondría, Europa necesita recursos, ¿no? Europa necesita cuestiones recursos naturales importantes. Tuvo una crisis energética con este conflicto en el este de Europa, entonces necesita gas, necesita petróleo, lo tiene Asia Central, necesita el paso de mercancías seguras, como ya lo vimos con mis compañeros, todo lo que pasa en el estrecho de Hormuz, en la cuestión de la entrada al Mar Rojo, en el estrecho de Malaca, que está un poquito más hacia la península Indochina. Entonces necesita mercancías, ¿no? Necesita asegurar ese comercio, y una de estas cuestiones seguras es lo que está dando Asia Central. Asia Central, en este sentido, en como hemos estado viendo la política y la seguridad en Eurasia, es segura en este momento. Es una zona que podemos decir que es segura, ¿no? Es más segura que los mares, es más segura que el norte, entonces es la ruta más accesible, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de la profesora Ana Teresa, la doctora, en el tema de la ruta de la seda, también usted acababa de decir una palabra que me pareció a mí clave, que es una lección, ¿no? Una lección hacia Donald Trump. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con Trump en este sentido, no? Está mandando como que la ley del más fuerte, pero bueno, tampoco es de que, híjole, pues ya nos da el chicotazo y ya nos quedamos a ver cómo salimos, ¿no? A ver si no sales tan raspado. Entonces, yo también he pensado, bueno, digo, también la unión hace la fuerza, la tendencia también puede ser hacia ciertas alianzas regionales, hacia ciertas alianzas en otros bloques, y bueno, pues no se trata también de mirar hacia un agente tan grande como es Estados Unidos y cambiarse al otro, pero China también está teniendo una apertura más comercial, ¿no? Más de buscar alianzas, más de buscar estrategias regionales conjuntas. El principio de este cinturón de la franja y la ruta era ganar, ¿no? Las cuestiones han cambiado por los ajustes geopolíticos, pero bueno, Asia Central puede tener esta situación en la ruta de la seda de ganar, lo hemos estado viendo con los corredores, con las rutas ferroviarias, en donde también, bueno, viene la inversión, pero también puedo vender yo mis productos, puedo vender yo mis mercancías y puedo tener yo mi identidad, ¿no?
ante también un agente tan poderoso como China, que no nada más llega con las cuestiones económicas, llega con unas cuestiones políticas que puede hacer presión, puede llegar con unas cuestiones de soft power, ideológicas. Entonces, bueno, también Asia Central en este sentido puede tenerlo, y sobre todo la cuestión, hablaban ustedes del término geoestratégico. Es una región geoestratégica en que en la ruta de la seda también depende mucho también esta estabilidad y esta zona, como lo fue en la primera ruta de la seda o en la milenaria ruta de la seda, ¿no? Muchas gracias. Adelante, maestro Nava. Gracias por sus inquietudes. Voy a tratar de ser muy escueto en esto, aunque es casi imposible. Bien, con relación a la primera pregunta que tiene que ver con la seguridad regional, si vemos la historia de cómo se desarrolló la política interna de Irán, pues tiene que ver con el triunfo de la revolución islámica. Había muchos sectores que cuando gana la revolución, tenemos al ejército que ahora es muy convencional, que es el Artesh, y el régimen crea uno que es el, digamos, la milicia más importante, que es la que se encarga de velar por la supervivencia del régimen, porque ellos son parte de ese régimen, que es el famoso Pajarán. Es esta que de hecho ha desplazado al Artesh, por ejemplo. Había una organización también muy importante de corte hasta cierto punto marxista, que era la Mujahidin-e-Khalq. Esos mujahidines eran los que querían, digamos, tener voz y voto, mayor participación en la política interna de Irán, pero ellos no estaban, de hecho muchos de ellos son laicos, y no estaban a favor de esta política teocrática. Se divide gran parte de este sector en Irán dentro de la política interna. Entonces, pues estos mujahidines de Khalq quedan, digamos, rezagados, y sus líderes, digamos, se van dispersando, se van exiliando en distintos países. Curiosamente, su líder, Alireza Jafarzadeh, fue quien dio a conocer la actividad nuclear de Irán en el año 2002, y estaba exiliado en Francia, y ahora es columnista y reportero de Washington Post, si no mal recuerdo, está en Estados Unidos. Entonces, ahí se dan cuenta cómo, digamos, estas facciones se fueron fragmentando porque quedaron relegadas de este sector teocrático. ¿A qué voy con esto? A que, pues, como el sector teocrático tuvo todo el poder, pues fue más fácil diseñar la agenda, tanto interna como externa. Vuelvo a lo mismo cuando Hassan Rouhani, que fue quien ocupó el cargo de como jefe de la construcción de la seguridad nacional en el año, insisto, por ahí de los años 83, 84, él fue el que estaba manifestándose muy a favor de que la seguridad nacional tendría que ser implantada desde el seno del régimen, implantando medidas que la población no pudiera rebelarse ante el régimen, y como lo que pasó con los países en el año 2011 en Túnez, por ejemplo, en otros países donde fueron derrocados estos gobiernos, y bueno, los regímenes ya son historia, por así decirlo, ¿no? Eso no le pasa a Irán porque tiene una cohesión social y una unidad nacional realmente muy importante, muy unida, y eso hace también que el diseño de la política interna en Irán con respecto a la seguridad regional pueda tener alguna convergencia en ese sentido. No obstante, dentro del régimen también hay alas políticas, por ejemplo, Mahmoud Ahmadinejad, que fue el presidente del año 2005 a 2013, él fue quien aisló mucho a Irán porque él fue parte de este Pajarán, de este ejército, y entonces él tenía mucho poder, y entonces él fue quien aisló a Irán. No obstante, ellos son los radicales, también Hassan Rouhani está dentro de los reformistas. Los reformistas son estos actores clave que están intentando acercarse con Occidente, y fueron los quienes lograron tener esta participación para lograr el acuerdo nuclear. Fue un gran acierto por parte de estas alas, ¿no? Todo esto pasa con relación a esta cuestión de la seguridad regional, porque hay que recordar que cuando colapsa la Unión Soviética, Irán tenía relaciones muy importantes con la Unión Soviética.
Cuando colapsa, deja un vacío de poder. Y entonces cuando ya se van creando estas repúblicas, pues ya es cuando cambia el diseño de la política regional, porque haya actores donde pues son hostiles al régimen teocrático. Entonces digamos que en ese sentido está diseñada tanto la política de seguridad nacional como la política de la seguridad regional. Ahora bien, con relación a lo que comentaba la doctora Ana Teresa, por cierto, presumo ella es mi asesora de tesis, ella comenta, bueno, ella tiene la inquietud y tiene creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Sobre todo ahorita que está pasando con el contexto de los aranceles, etcétera, esta idea maquiavélica que tiene Donald Trump. Yo en la presentación de mi tesis de maestría, curiosamente, ningún analista ha mencionado algo muy importante que Estados Unidos tiene dentro de su política exterior. Tiene solamente 4 escuelas de pensamiento. No hay un actor, un presidente que esté fuera de esas 4 escuelas de pensamiento. Están los hamiltonianos, los jeffersonianos, están los wilsonianos y están los jacksonianos. La corriente jacksoniana tiene que ver con Andrew Jackson, que fue el 8º presidente de Estados Unidos. ¿Qué es un jacksoniano? Ellos tienen la creencia que deben permanecer vigilantes y bien armados en un mundo que ellos consideran que es muy peligroso, que todo el mundo está contra ellos. Ellos son muy soberanistas, ellos están muy cerrados, digamos, a la política económica, ellos son antiglobalistas. Entonces aquí, en ese sentido, lo que hace un jacksoniano o esta corriente jacksoniana, tiene que ver mucho con tener muy pocos, digamos, actores, y ellos tienen que liderar el mundo. Ya no lo pueden dominar o ya no lo quieren dominar como tal. De hecho, los jacksonianos se dieron mucho a conocer en el año 2009 en la toma de protesta de Barack Obama. Estaba el famoso Tea Party. Esos Tea Party son jacksonianos al 100%. En ese mismo momento ellos estaban, digamos, en un lugar, digamos, un poquito a puerta cerrada, mientras Obama estaba tomando posesión como presidente. Ellos estaban brindando estos Tea Party porque decían, va a llegar el momento en que nosotros gobernemos a Estados Unidos, ¿no? Ellos solamente quieren tener, digamos, esta idea muy soberanista que tiene el mismo Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que ya no puedo entrar de lleno analizando estas 4 corrientes, pero Donald Trump es un jacksoniano consumado, y quien sea de esta ala jacksoniana va a tener un comportamiento trumpiano. O sea, no es un capricho de él, no es una cuestión que solamente sea de las élites, es digamos el conglomerado de todas estas élites que incluso están peleados con otras élites, pero ellos son los que quieren tener, digamos, más parte de este pastel, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, y me resulta muy curioso porque siendo Estados Unidos, pues hay analistas. Por favor, podemos que se ir dedican cerrando a eso, la ¿no? respuesta, gracias. Bueno, ya por último, contestándole a este muchacho, tiene que ver mucho la actividad nuclear. El multilateralismo es algo que Irán logró con relación a este acuerdo nuclear, porque quienes fueron grandes negociadores en ese sentido, todo se dio en Viena. Fueron los alemanes, fueron todo lo que viene siendo los miembros del Consejo Permanente de la ONU, y fue bien chistoso porque en la reunión estaba en un salón, digamos, en una sala contigua estaban los Estados Unidos, y a su lado en otra sala estaban los iraníes. O sea, nunca tuvieron una negociación frente a frente, ¿no? Quien eran los intermediarios eran estos alemanes y estos franceses. Entonces, la actividad nuclear en Irán, ya por último, es algo que tiene que ver con una estrategia solamente energética. Quizás sí, por supuesto que también tiene que ver con la disuasión, porque Irán es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y ellos están sujetos a las supervisiones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, y además, supuestamente la actividad nuclear
para los islámicos es antiislámico, o sea, porque tiene que ver con una cuestión del diablo, ¿no? Quizá para nosotros es muy banal, pero para ellos tiene mucho significado. Entonces, cuando la estrategia que tiene Irán es, nosotros tenemos una riqueza energética que no podemos desperdiciar, en general electricidad en el ámbito interno. Para eso tenemos la actividad nuclear. Lo que ellos quieren es tener el 100% de la actividad nuclear para la cuestión interna y negociar y tener una enorme cantidad de divisas con el petróleo y el gas natural. Ahorita, por ejemplo, el gas natural está siendo la fuente primaria de energía en Irán y el petróleo lo siguen vendiendo, por ejemplo, a Japón y China, que son los dos principales destinos o los mercados más importantes de Irán hasta el momento. Entonces, la actividad nuclear va en ese sentido. Por favor, concluimos, gracias. Muy bien, vamos a dar la palabra al maestro Carlos Hugo Zamarrón. ¿Escucha? Sí. Ok. ¿Por qué se contrae Estados Unidos? Yo creo que hay dos razones y ambas son sistémicas. Primero, desde el punto de vista de hard power, en un sentido económico, Estados Unidos ya no necesariamente tiene esta relevancia comercial. El mundo está tendiendo a cambiar de socio comercial primario de Estados Unidos a China. Entonces, eso le afecta directamente a Estados Unidos, le afecta a los bolsillos de los empresarios, de los inversionistas, de quien puede pagar impuestos para mantener una política exterior activa en el mundo. Y por el segundo factor, también sistémico, creo que tiene que ver con temas de soft power. Si bien en Estados Unidos el inglés estadounidense sigue siendo lengua franca en el mundo, si bien la música, o sea, digo, todos aquí conocen a Taylor Swift, ¿no? Y Taylor Swift tiene una nacionalidad. Si bien la globalización llevó la cultura estadounidense como vehículo de su política exterior en el mundo, también generó procesos de fractura, como diría Ulrich Beck. Entonces, esta hegemonía cultural también está siendo muy criticada para Estados Unidos y ya no es tan fácil incidir en la mente y la voluntad de los pueblos, sobre todo del sur global, ¿no? Entonces, creo que esa combinación de factores hace que Estados Unidos vaya retrayéndose del escenario internacional, pero aquí quiero, y lo vinculo mucho al comentario de la doctora del CID, el problema es que sí, o sea, por ahí dijeron en los comentarios, Trump es un empresario, y aquí el asunto es que Trump está pensando como un hombre de Estado, está pensando como un empresario. Yo creo que más bien piensa como empresario, y aquí la política exterior de Estados Unidos le sirve a los intereses de clase, no a los intereses del país. En ese sentido, pues no es como que quiera apoyar al Estado de Israel porque ame al Estado de Israel, sino porque le interesan los capitales sionistas que están vinculados al Estado de Israel, y esos capitales sionistas son en muchos sentidos también, o sea, digo, no nada más están en el sector de las armas, de la inteligencia, espionaje, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes habrán escuchado de Pegasus, sino también en el sector inmobiliario. Entonces, promueve una política exterior que le beneficia a los intereses de clase, yo digo que a costa de los intereses, como decía el maestro Mesa, de los intereses reales del pueblo estadounidense. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y por último le damos la palabra al maestro Mesa. Adelante. Muchas gracias. Las preguntas muy pertinentes. Podría, digamos, transformar un poco la pregunta que me hizo el moderador, el doctor Esteves. Me pregunta originalmente cómo esta agenda belicista tiene cabida en la agenda política de Estados Unidos. Mi reconfiguración de la pregunta sería, ¿quién dirige la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente? Según, no yo, sino otros analistas internacionales como Max Blumenthal, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Conor Douglas MacGregor, etcétera, o sea, jugadores internos dentro de la política estadounidense, ellos coinciden que en realidad hay una subordinación total de la agenda de Estados Unidos, al menos con respecto al Medio Oriente, de la agenda belicista israelí. Esto tiene mucho que ver, bueno, ya pasamos a otra dimensión histórica. En 1997, ante el Congreso de los Estados Unidos, Benjamín Netanyahu habla sobre 7 países que son, digamos, un riesgo, un peligro para Israel.
De estos 7 países, en todos estos se ha podido consolidar un cambio de régimen que de alguna otra manera favorezca los intereses estadounidenses. Estoy hablando de Libia, Sudán, Irak, Siria, Egipto, Jordania, pero nos hace falta uno, Irán. Irán es el último digamos, eslabón de esta política belicista israelí, que inaugurada desde 1997, pero planificada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y donde pues también hay que entender una cosa, ¿no? El elemento de la paz, el segundo elemento de la pregunta, es una narrativa para consumo interno. Es una narrativa que se pretende manejar para que, pues bueno, los estadounidenses digan, oh, es que este presidente sí actúa, sí busca la paz, etcétera, pero en lo internacional simplemente veamos los discursos, ¿no? Es atacar a otras economías, a otros pensamientos políticos, a otras ideologías. Hoy en día está la censura en la puerta de la casa de Estados Unidos y ellos mismos están sufriendo parte de los desequilibrios que generó en algún momento esta ideología o esta idea de divide y vencerás. Estados Unidos está profundamente dividido y justamente esto tiene una razón de ser que voy a explicar en la siguiente respuesta. Entonces, paso con la pregunta de la doctora Ana Teresa. ¿Qué pasó con la hegemonía de Estados Unidos? Pues bueno, hay que entender las dimensiones de la guerra híbrida, ¿no? Tenemos ciertas dimensiones, es la guerra económica, la guerra militar, la guerra mediática. Esos son, digamos, los 3 pilares, pero de ahí se desdobla una serie más de elementos de guerra o de dimensiones de guerra. Una de ellas es la moral estadounidense con respecto, bueno, más bien la moral que ahorita tiene Estados Unidos con respecto al mundo está totalmente desdibujada. Cuando van y critican en este caso a los que persiguen a Benjamín Netanyahu, el ICC, la Corte Penal Internacional, lo critican, le van a imponer sanciones al relator de toda esta situación. Eso de alguna otra manera ha debilitado moralmente a Estados Unidos, algo que ellos no esperaban que fuera de esta forma. En lo militar es visto que hay una falta de capacidad en términos militares para poder, digamos, hacer un game changer en cuanto a la guerra de Ucrania. No lo han logrado. No lo han logrado, lo han intentado durante todos estos, ya casi al año 3 del conflicto ucraniano, pero no han logrado generar un game changer o un armamento que pueda, digamos, cambiar el paradigma tecnológico industrial. De igual manera, en el término económico, pues bueno, vemos caídas bursátiles repetitivas, principalmente en este inicio de sexenio, pero algo más importante que tiene que ver con la caída de la presencia del dólar estadounidense como reserva de valor. Nuevamente estamos regresando al oro, máximos históricos, más o menos 3.100, 3.010, si no mal recuerdo, la onza Troy de oro. Esto es un signo de que realmente la reserva de valor nuevamente tiende a ser el oro, o esa es la tendencia. En la parte mediática, pues bueno, ellos quieren ganar la narrativa mediática y para eso es necesario controlar TikTok, porque TikTok se ha convertido en la plataforma de la disidencia global, porque permite que en estos videos cortos hacer crítica a los estadounidenses, a los israelíes, etcétera, etcétera, a los mismos chinos, pero esta forma, digamos, ¿por qué lo quieren comprar? Porque al momento de insertar dinero estadounidense van a hacer una serie de regulaciones y medidas para censurar a todo discurso que no sea partidario de esta política de miedo y de asesinato. Y por último, la pregunta para el compañero, ¿qué es lo que afecta? ¿Cuál es la oportunidad que esto genera, estos conflictos, esta llegada de Donald Trump? Pues sí, es verdad, es una oportunidad para el sur global para poder estar nuevamente en la palestra de decisiones. Tan es así que Sergei Lavrov recientemente acaba de hablar y dice, es que, ok, vamos a negociar el fin de la guerra, pero también tiene que haber una representación del sur global en esta negociación. Cosa que le rompió la cara a los negociadores estadounidenses porque ellos querían hacer una negociación al tipo imperial, ¿no? Al tipo de estos grandes poderes económicos. Aquí es importante que la visión republicana de Estados Unidos es muy similar a la de Rusia y también a la de China, porque en el fondo Trump envidia a Putin y a Xi Jinping. Él quisiera ser un dictador, es la realidad.
Y lo que vemos que este republicanismo está tornando hacia el imperialismo, donde el primer paso es derrotar o extinguir la oposición interna. Vladimir Putin lo hizo, por ahí del 2001, 2002, 2003. Xi Jinping lo hizo, por ahí de las reformas de Mao Zedong y todo esto. Por último, no se descarga, él mismo acaba de decir ayer o antier que no descarta la posibilidad de un tercer mandato. ¿Qué significa esto? El emperador ha vuelto. Gracias. Muchas gracias, pues con esto damos término al panel A y los invitamos a la mesa redonda diagnóstico global que empezará en unos minutos enseguida. Muchas gracias.